El padre Enrique López Guerrero nace en el año 1930, se ordena sacerdote en 1955 y desde 1957 es párroco de la localidad sevillana de Mairena de Alcor. Y él comienza a interesarse por el fenómeno ovni en el año 1965, cuando ve en televisión española a alguien hablando sobre ovnis. Y a partir de ese momento empieza a interesarse en lo que es la vida más allá de la Tierra, ¿no? De hecho, hay en sus manos un libro que se titula Lo misterioso de los platillos, de Aymer Michel, y él lo que le sorprende es que es un libro bastante matemático, donde intentan desde el punto de vista pues, de la estadística demostrar lo que ocurrió en los avistamientos del 54 en Francia. A finales de los 60 del siglo pasado, un grupo de escogidos asegura estar recibiendo mensajes de un planeta situado en la estrella Wolf 424, a 14,2 años luz de la Tierra, llamado Ummo. Aquellos informes que se reciben ofrecen un alto contenido científico, matemático, médico, filosófico e incluso religioso. En ese tiempo se producen avistamientos previa cita, de los que quedan espectaculares fotografías que todavía hoy despiertan encendidas polémicas. Y entre los protagonistas de esta historia entra en escena un sacerdote sevillano que no solo asegura que los ummitas existen, sino que también él está recibiendo sus comunicados. El padre López Guerrero ya murió, pero la periodista Cristina Martín mantuvo durante años una profunda amistad y en cierto modo es heredera de las reflexiones y de los documentos que a lo largo de su vida recopiló el cura de la localidad sevillana de Mairena del Alcor. Cristina, tú tuviste la fortuna de conocer a una persona que estuvo muy vinculada por sus investigaciones, casi diría que de una forma personal, al asunto Ummo, Enrique López Guerrero. ¿Cómo era este hombre? Don Enrique era una persona de una inteligencia enorme, superaba la media. Además era un científico, era un sacerdote, pero todo le gustaba ratificarlo a través de la ciencia, investigarlo a través de la ciencia, y era nuestro profesor de religión en el instituto. Pero él creía que los extraterrestres no era una cuestión de ficción, eran reales, existían. Sí, él creía fehacientemente en ello, él lo considera un fenómeno histórico. Y date cuenta, Lorenzo, de que cuando nosotros tenemos 14 años, que es nuestro profe de religión, él nos habla de los extraterrestres de Yahvé. Para él, los ángeles de Yahvé son unos mensajeros del cosmos que vienen y entregan una serie de conocimientos pues, a un pueblo en aquel momento, pues que por los motivos que fuesen habían sido elegidos para recibir ese conocimiento, y eso es lo que nos contaba en las clases de religión. Pero más concretamente, Cristina, el asunto de Ummo, claro, es que es un asunto a ojos del siglo XXI, difícil de digerir. Es decir, que tengas un planeta habitado que se encuentra a 14,2 años luz de la Tierra, que están enviando informes mecanografiados a un grupo de escogidos del planeta y especialmente de España, donde les hablan de su tecnología, de su ciencia, de su matemática, de su religión. El padre López Guerrero, ¿qué pensaba de todo esto? Él empieza a interesarse por las cuestiones Ummo porque es la señorita Alicia Araujo, que trabajaba en la embajada americana, la que contacta con él. Ella ya tenía algunos de los informes que estaban recibiendo estas personas, y como esta señora era muy creyente, pues quería tener la visión desde el punto de vista de un sacerdote, y es ella la primera que le entrega estos informes. Don Enrique, con su intuición científica, con su técnica científica, empieza a leerlos y se da cuenta de que aquello, pues, ahora mismo no hay, la ciencia en la Tierra no está tan avanzada como para entender de viajes interplanetarios y de tecnologías de naves, porque daban el detalle, ¿no? El detalle de cómo eran sus naves. Él empieza también a compartirlos entre personas de su círculo, con los que tiene confianza, médicos, ya que hablaban de genética, de biogenética, arquitectos, ingenieros, y todos coinciden en lo que había concluido don Enrique, que en la Tierra ahora mismo no había ese tipo de conocimiento. Cristina, tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión. Él parece que establece una serie de periodos, ¿no?, en los que de un momento determinado a otro momento determinado el asunto Ummo, los ummitas, los informes, es auténtico, pero a partir de ese punto determinado ya todo lo que viene no sería auténtico, ¿no? Efectivamente, para él es absolutamente clave hacer esa distinción. Él habla de un periodo desde el año 66 hasta el año 73, en el que él le da autenticidad al 80% acerca de los informes de autoría Ummo. Hay un periodo de silencio desde el 73 hasta el 77, después en el 78 él publica su libro, y se retoma la recepción de informes justo un año después de la publicación del libro, en el 79.
que hasta el 96 pues se siguen recibiendo informes, pero esa segunda etapa para don Enrique es apócrifa. ¿Y quién estaría detrás de esa segunda etapa? Bueno, aparece un señor, según me cuenta él, tú lo has conocido, tú lo has entrevistado, el señor Jordán Peña, que él se atribuye la autoría. Él se presentaba como ingeniero y técnico superior en telecomunicaciones y psicólogo industrial. Además, un personaje muy interesado por todo lo que tenía que ver con la sociología, ya no solo del fenómeno OVNI, sino de otra clase de fenómenos fronterizos. Él incluso empieza a frecuentar las reuniones de la Ballena Alegre, donde se reunían Fernando Sesma y todo ese grupo que lo seguía con la idea del contactismo extraterrestre, y él parte de la base de que el fenómeno OVNI / extraterrestre es una completa falacia, y decide empezar a urdir toda esta trama para demostrar que la gente, en según qué condiciones, pueden llegarse a creer cualquier historia. Pero don Enrique dice que este señor no tiene capacidad intelectual ni científica para poder haber escrito los informes de la primera etapa. De hecho, yo como heredé su biblioteca, todos los informes están absolutamente subrayados, destacados por don Enrique, o sea que los ha estudiado, se ha sentado a estudiarlos a fondo, ¿no? De una forma rigurosa. Y yo también he podido leerlos, los de la primera y los de la segunda etapa, y ves que hay una diferencia brutal. Efectivamente, don Enrique tiene razón al partir, al poner un muro entre una etapa y otra. No tienen absolutamente nada que ver. Antes de seguir con la figura de Jordán Peña, porque me parece que es muy interesante en toda esta historia, pero ¿el padre López Guerrero llegó a recibir cartas humitas? Sí, don Enrique recibe cartas humitas, sobre todo las que tienen contenido teológico. Y regresando a la figura de Jordán Peña, si aceptamos que es él el que realiza esa segunda etapa, los informes apócrifos a los que te referías, ¿con qué intención lo hace este hombre? Bueno, don Enrique tenía dos hipótesis sobre la mesa. Una era las ganas de relevancia pública que pudiese tener este señor, ¿no? Y la segunda hipótesis es que de alguna manera la CIA, que estaba detrás de los informes, que estaba aquí en España, pues estuviese detrás de lo que se considera una campaña de intoxicación. Estamos muy habituados, ¿no? De descrédito, de ridiculización. Se consigue desacreditar esos informes porque hay una confusión absoluta, y si no llegas a partirlos por la mitad en estas dos etapas, pues te quedas con que son fraudulentos, ¿no? Claro, yo lo que te pregunto a ti, después del tiempo que tú has investigado este asunto, de lo que decíamos al principio de esta conversación, ¿no? De haber estado durante horas, días, escuchando al padre López Guerrero, si la segunda etapa de los informes era apócrifa y podía tener un nombre, José Luis Jordán Peña, la primera etapa, desde tu punto de vista de periodista que has investigado el asunto, ¿quién los hizo? Pues mira, yo, como bien sabes, que he investigado muchísimo al poder, he investigado documentos desclasificados de la CIA, de la NSA, destinados a provocar ingeniería social, al control social. Todos estos informes tienen una característica, y es que no son en absoluto ni espirituales, ni morales, ni éticos. Es más, van a destruir pues todas las creencias antiguas, humanas, las religiones. Y en este sentido, los informes de la primera época tienen un gran contenido espiritual y moral. Es que esto no me lo he encontrado yo en ningún documento desclasificado de la CIA. Por lo tanto, y permíteme que insista, pero como hay confianza, sé que no te va a molestar, ¿abres la posibilidad a que detrás de esos informes haya seres de otros planetas? Mira que me estás poniendo sobre las cuerdas, ¿eh? Sí que le doy absoluta credibilidad pues, a los estudios de don Enrique, porque él podría tener muchas características, pero mentiroso no era. Si él decía que aquello desde el punto científico, el único camino que había era creer en su autenticidad, yo esa parte de documentos que desconozco, que no sé interpretar por mi formación académica, yo creo en él y también creo en JJ Benítez. Ambos seguían defendiendo que aquello tenía procedencia extraterrestre. Y en este sentido, creo que ambos están sostenidos por un currículum honesto en el campo de la investigación, como para creer la parte que yo no sé interpretar. La parte que sí sé interpretar, porque después escribí el libro Hijos del Cielo,
te das cuenta de que todas las civilizaciones antiguas, todas tienen en la historiografía de su origen el contacto con seres de otro planeta. Todas. Todas iban a estar equivocadas, todas están mintiendo. ¿Y por qué motivo se inventarían esa historia? No hay motivo. No hay imaginación. Cuando tú estás en una tribu antigua, en las cavernas, imaginarte que hay seres en otro planeta. En la mente humana no funciona así. Y más cuando tienes que matar para sobrevivir. ¿Qué haces hablando de seres extraterrestres? La verdad es que dicho así no tiene mucho sentido. Pero es que nada en esta historia parece tenerlo. Menos aún si pensamos que a esos seres venidos de las estrellas y que antiguamente eran identificados como los dioses de aquellos pueblos, milenios después se dedicarán a enviar cartas a un grupo de escogidos. Ridículo, ¿verdad? Pues hay que decir que esas cartas y mensajes, a día de hoy, se siguen recibiendo.